Colegas, maestros, muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecerles infinitamente todo el apoyo, el esfuerzo que están realizando cada una y cada uno de ustedes con la intención de mitigar de la mejor manera esta situación que se nos está presentando. Agradecerles el compromiso que están mostrando para apoyarnos en el desarrollo, pues, de esta nueva forma de comunicarnos, establecer vínculos de comunicación. Sé que para algunas y para algunos está siendo un poquito difícil, sin embargo recuerden que es un reto. De alguna manera tendremos que salir bien librados de esta situación. Bien, la temática que vamos a intentar desarrollar el día de hoy se denomina competencias para la vida, dentro del Plan de Estudios 2011, Educación Básica. Recuerden que revisamos los antecedentes que dieron origen al Plan de Estudios 2011, Educación Básica, que no fueron más que otra cosa que el Acuerdo 592 por el cual se articula la educación básica. A partir del segundo momento, comenzamos a revisar los principios pedagógicos que sustentan el Plan de Estudio 2011, que no es otra cosa más que condiciones esenciales para la puesta en práctica del currículum. Dicho de otra manera, son principios que tenemos que poner en la práctica cotidiana, en la práctica diaria. Pues bien, después de los 12 principios pedagógicos que dan sustento al Plan de Estudios 2011, viene un apartado denominado competencias para la vida. Pero, ¿qué son las competencias para la vida? ¿Cómo las definen en el Plan de Estudios 2011? Las competencias para la vida movilizan y dirigen todos los componentes, conocimientos, habilidades, actitudes y valores hacia la consecución de objetivos concretos. Son más que el saber hacer o saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera integrada. Y aquí sí quisiera resaltar, no quiero que se me vayan a confundir entre el concepto de competencia que manejamos en la actividad anterior con el concepto de competencias para la vida. Hay una distinción muy sustancial que quiero que ustedes descubran, o hagan el esfuerzo por descubrir. Les ponía un ejemplo, si mal no recuerdo, de una empresa embotelladora de aquí de la ciudad de Los Mochis que solicita en específico choferes. Llegan aspirantes, comienzan a asignarles una tarea en específico, le otorgan las llaves de una unidad, le dan de tarea, la consigna es mueve esa unidad de aquí pasando por acá y para llegar acá. Y esa era la consigna que se les dio, se les entregaban las llaves, el supervisor simple y sencillamente se dedicaba a observar el comportamiento de cada uno de los aspirantes. Y sí, o sea, todos creyeron cumplir con la tarea asignada, tomaban, encendían la unidad, la movían y regresaban y les entregaban las llaves de nueva cuenta al supervisor. El supervisor pues los despedía, les decía que iban a hacer una revisión, etcétera, etcétera. Hasta que por allá a alguien se la entregan y le entregan las llaves, le dan la indicación de cuál era la consigna, la tarea a cumplir. Este joven, antes de encender el motor de la unidad, levantó el cofre, revisó los niveles de agua, los niveles de aceite, los niveles de aceite de la dirección, en fin, todo eso que la gran mayoría de quienes lo antecedieron no lo realizaron. Posteriormente verificó el desplazamiento, tomó en cuenta pues algunos de los factores, señalamientos, de tal suerte que cuando movilizó la unidad cumplió a cabalidad con la tarea asignada. Pues no es de esperarse, ya sabrán a quién se le otorgó en este caso la plaza vacante de chofer. Pues aquella persona que fue capaz de concretizar todos esos saberes, habilidades, las actitudes y valores en esa acción del manejo, tan simple y sencillamente como es. Entonces, se intenta que además de poner en práctica los 12 principios pedagógicos, nosotros como docentes desarrollemos en nuestras estudiantes
las competencias para la vida. Pero, ¿cuáles son las competencias para la vida que se establecen en el Plan de Estudio 2011? Son 5. La primera competencia denominada para el aprendizaje permanente. La segunda llamada para el manejo de la información. La tercera se denomina competencias para el manejo de situaciones. La cuarta, competencias para la convivencia. Y la quinta, competencias para la vida en sociedad. Es decir, además de cumplir con los 12 principios pedagógicos en la práctica educativa, al mismo tiempo el Plan de Estudios 2011 nos está solicitando desarrollar estas 5 competencias para la vida. Pero ahora haremos una revisión en qué consiste cada una. La primera de ellas, competencia para el aprendizaje permanente. ¿Cómo se define? Para su desarrollo se requiere habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua, habilidades digitales y aprender a aprender. Así se define esta competencia. Eso es lo que nosotros tendremos que hacer el intento, el esfuerzo por desarrollar en nuestros estudiantes para la concretización de esta competencia. Es decir, yo lo resumiría así en un detalle muy concreto. Es dotar de herramientas a nuestras y nuestros estudiantes para que por sí solos, para que por sí mismos sigan aprendiendo. Tan sencillo como eso. Pero para que sigan aprendiendo necesitan de habilidad lectora, comprensión de lo que se está leyendo, integrarse a la cultura escrita, saber redactar, escribir, interpretar, comunicarse en más de una lengua, del desarrollo de las habilidades digitales, que es lo que nos está poniendo ahorita a muchos de nosotros en un dilema. Pero sobre todo, uno de los pilares fundamentales de la educación, aprender a aprender. Con eso estaríamos contribuyendo al desarrollo de la competencia para el aprendizaje permanente. La segunda competencia, denominada para el manejo de la información. ¿Cómo se describe en el Plan de Estudios 2011? Su desarrollo requiere identificar lo que se necesita saber, aprender a buscar, identificar, evaluar, seleccionar, organizar y sistematizar la información, apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y compartir información con sentido ético. ¿Cómo podríamos comentarlo? Les hablaba, recuerdo en alguna ocasión, en que leí un artículo en el que se decía que si se lograse imprimir el conocimiento generado en los últimos 25 años en hojas tamaño carta, se lograrían formar 4 columnas con una distancia equivalente de aquí a la luna. ¡Wow! En 25 años se ha producido, en los últimos 25 años, se ha producido tal cantidad de información. De tal suerte que pues nos es lógico pensar que ningún ser humano sería capaz de almacenar en su memoria tal cantidad de información. Por esa razón se nos pide que no lo eliminemos, sino que no ponderemos el carácter memorístico de la información, que sí es buena la memorización, pero ya formar seres humanos que sean capaces de memorizar información no es suficiente. Se requiere que formemos seres humanos, primero, que sepan buscar información a través de los distintos buscadores que existen en la red. El más común, Google, que en 0.433 milisegundos te otorga 600 páginas en donde puedes encontrar la información que estás solicitando. A esa velocidad estamos trabajando. A esa velocidad se han acostumbrado nuestros estudiantes a formar. Pero no basta con que sepan buscarla. Es importante que ayudemos a formar seres humanos que sepan discriminar la información. Para efecto de lo que yo quiero investigar, esta información no me sirve, esta información no me sirve, esta información me puede ser útil, esta información parece ser que sí es lo que yo necesito. O sea, buscar, discriminar información. Ahora sí,
analizar la información. Analizar la información es dar una lectura rápida, intentar comprender la información que se me está presentando, posteriormente interpretar la información, posteriormente organizar la información para por último comunicar la información. Esa es la idea que nosotras y nosotros tenemos que estar desarrollando en nuestros alumnos, pero hemos de reconocer, maestras, que nosotros como docentes no hemos desarrollado esta competencia para el manejo de la información. Tan sencillo como decirles, me llega a través de las redes sociales determinada información, lo más fácil que yo hago es simple y sencillamente compartirla, sin antes, voy a buscar en 3 o 4 fuentes distintas, voy a analizar la información, la voy a contrastar, la voy a analizar, la voy a interpretar, la voy a organizar y comunicar. Estamos cometiendo eso, bueno, no solamente los docentes, muchos de nosotros como seres humanos. Por eso de ahí la necesidad de desarrollar esta segunda competencia en el ser humano. Tercer competencia que el Plan de Estudios 2011 nos está solicitando, la competencia para el manejo de situaciones. ¿Cómo la define el Plan de Estudios 2011? Para su desarrollo se requiere enfrentar el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos, administrar el tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten, tomar decisiones y asumir sus consecuencias, manejar el fracaso, la frustración y la desilusión, actuar con autonomía en el diseño y desarrollo de proyectos de vida. Híjole, menuda tarea tenemos los docentes ahora. Además de ayudarles a desarrollar las dos competencias para la vida anteriores, esta tercera implica un poco de mayor esfuerzo. ¿A quién de nosotros no nos han llegado niños en estado depresivo? Que acaban de presenciar una discusión entre papá y mamá, de tal suerte que dentro del aula, dentro de nuestras actividades, ese niño, esa niña no las está desarrollando tal cual quisiéramos, porque su pensamiento está en otro lugar, en otro aspecto. ¿Cómo ayudarle a hacerle entender que esa situación ya no depende de él, que está fuera de su alcance y que son los adultos quienes tienen que resolver esto? Pero pues recordemos que nuestras niñas y nuestros niños son emocionales. A final de cuentas, dijera Daniel Goleman, cuando revisamos la teoría de la educación socioemocional, pues son emocionales y no pueden escapar. Pero bueno, ¿cómo ayudarles a manejar? ¿Cómo ayudarles a que aprendan a controlar esa frustración que en muchos de los casos se manifiesta en forma de gritos exabruptos, golpes hacia los demás? ¿Cómo ayudarles? Difícil, pero sin embargo se nos pide que hagamos un enorme esfuerzo por contribuir al desarrollo de esta competencia para la vida. La cuarta competencia para la vida, denominada competencias para la convivencia. ¿Cómo se describe en el Plan de Estudios 2011? Su desarrollo requiere empatía, relacionarse armónicamente con otros y la naturaleza, ser asertivo, trabajar de manera colaborativa, tomar acuerdos y negociar con otros, crecer con los demás, reconocer y valorar la diversidad social, cultural y lingüística. ¿Qué trabajo nos resulta cuando estamos en redes sociales y alguien hace un posteo, una publicación y que yo, al menos en lo personal, no comparto la información y comenzamos a argumentar, contraargumentar, y lo más fácil que resulta de esto es ofender, ya llegar a palabras con carácter de insulto? Híjole, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que nuestros estudiantes sepan respetar el pensamiento de las otras o de los otros? Sin embargo, pues dice Plan de Estudios 2011 que de alguna manera las y los docentes tendremos que ayudar a desarrollar esta competencia para la vida, denominada competencia para la convivencia. Y la quinta y última competencia que se nos pide en el Plan de Estudios, que se llama competencias para la vida en sociedad. ¿Cómo se define en este Plan de Estudios 2011? Para su desarrollo se requiere decidir y actuar con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales,
proceder a favor de la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos. Participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología, combatir la discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo. Bueno, derivado de todos estos problemas que se están viviendo en el mundo actual, donde la intolerancia reina por sobre todas las cosas, pues se nos pide que ayudemos a desarrollar esta competencia para la vida en sociedad de nuestras y nuestros estudiantes. No es nada sencillo, no es nada fácil, sin embargo tenemos una enorme tarea. A manera de conclusión entonces, híjole, ser docente implica en el Plan de Estudios 2011 ayudar a desarrollar los 12 principios pedagógicos, ponerlos en práctica durante mi ejercicio docente. Pero además, al mismo tiempo que estoy poniendo en práctica, tengo que ayudar a desarrollar las 5 competencias para la vida que nos pide el Plan de Estudios 2011. Pues tendremos que, ya cuando llegue el momento de planear, ahí vamos a intentar concretizar todas y cada una de estas acciones. Por su atención, mil gracias. Seguimos en contacto, seguimos en comunicación, no hay que perdernos. Asumir estos nuevos retos a través de la plataforma no ha sido fácil para muchos de ustedes, pero asúmanlo como tal, un reto en el que tendrán que desarrollar esta nueva competencia para el manejo de la información, cómo manejar esta nueva información que se me está presentando. Muchísimas gracias por su atención, nos miramos pronto.